Imagina una criatura que parece salida directamente de un cuento de fantasía, pero que nada en las aguas reales de nuestro planeta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del dragón de mar foliáceo, uno de los animales más extraordinarios de los océanos. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás 10 datos sorprendentes que revelan por qué esta maravilla viviente es mucho más mágica de lo que imaginas. Lo primero que te roba el aliento es su camuflaje evolutivo perfecto. Esas llamativas extensiones con forma de hoja que cubren su cuerpo no son aletas para nadar, sino estructuras puramente decorativas creadas por la evolución. Gracias a ellas, el dragón de mar se confunde por completo con las algas marinas flotantes y los lechos de sargazo. Se vuelve literalmente invisible, tanto para sus depredadores como para sus presas. Es como si la naturaleza le hubiera regalado una capa de invisibilidad. Aunque muchos lo confunden con un caballito de mar, el dragón de mar foliáceo pertenece al mismo grupo biológico, pero forma parte de un género diferente. Aunque comparte un estrecho lazo de parentesco familiar con los peces pipa y los propios caballitos de mar, posee una anatomía radicalmente única. Esta distinción lo posiciona no solo como un primo lejano de las especies que ya conocemos, sino como una de las joyas evolutivas más extraordinarias y aisladas de nuestros océanos. Mantener un disfraz tan perfecto requiere trucos de magia biológica impresionantes. Este animal utiliza una diminuta aleta pectoral situada en el borde del cuello y una aleta dorsal cerca del extremo de su cola. Estas estructuras son completamente transparentes y ondulan a una velocidad tan asombrosa que resultan prácticamente invisibles al ojo humano. Esto genera la perfecta ilusión óptica de que estamos viendo un simple trozo de alga flotando. Es un cazador paciente y silencioso, que carece de dientes y de mandíbulas móviles ordinarias. En su lugar, posee una boca con forma de tubo largo y rígido que funciona como una potente aspiradora biológica de alta precisión. Su estrategia consiste en la emboscada perfecta. Espera inmóvil a que pequeños crustáceos pasen flotando cerca para succionarlos a una velocidad relámpago, tragándolos enteros e instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. Este dragón no viaja por el mundo. Es completamente endémico de las aguas templadas del sur y el oeste de Australia, lo que significa que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta de forma salvaje. Su hogar exclusivo son los arrecifes rocosos poco profundos, las extensas praderas de pastos marinos y las estructuras colonizadas por algas gigantes, habitando casi siempre en profundidades seguras y menores a los 30 metros. A diferencia de sus parientes cercanos, los caballitos de mar, el dragón de mar foliáceo no poseen una cola prensil que les permite agarrarse con fuerza a las plantas o a los corales del fondo. Esta notable ausencia los vuelve vulnerables ante las inclemencias del tiempo, quedando expuestos a ser arrastrados fácilmente por las corrientes fuertes durante las tormentas marinas intensas, un fenómeno que suele provocar que terminen varados en las playas locales. Para sobrevivir en un entorno lleno de peligros, cuenta con un sistema de vigilancia tridimensional fascinante. Sus ojos tienen la asombrosa capacidad de moverse de forma totalmente independiente, un rasgo extraordinario que comparte con los camaleones terrestres. Mientras un ojo escanea activamente el panorama en busca de pequeños crustáceos para alimentarse, el otro puede estar vigilando simultáneamente la retaguardia, detectando posibles amenazas. Aunque en las fotografías suele parecer pequeño, la realidad es muy diferente. Un ejemplar adulto de dragón de mar foliáceo alcanza una longitud que va de los 30 a los 35 centímetros. Este tamaño considerable lo convierte en uno de los representantes más grandes de toda su familia biológica, superando con creces las dimensiones de la gran mayoría de los caballitos de mar conocidos en el mundo. Su aspecto es tan increíble que parece una criatura inventada. Parece un pequeño dragón cubierto de hojas flotantes. Por esta razón, se ha convertido en la gran estrella de los documentales de naturaleza, las exposiciones internacionales y la fotografía marina de primer nivel. Cada detalle de su cuerpo es el resultado de millones de años de evolución, no de la imaginación humana. La realidad supera cualquier fantasía.
Podríamos pensar que un animal con capacidades de natación tan limitadas y que depende tanto de dejarse llevar por las corrientes, viviría perdido en la inmensidad del océano. Pero la ciencia demostró todo lo contrario. Poseen un asombroso sentido de la orientación y fidelidad al sitio. Son capaces de realizar viajes de distancias considerables y aún así regresar a su hogar. El dragón de mar foliáceo es un recordatorio viviente de que nuestro planeta todavía alberga secretos que superan los límites de la ficción. Su existencia nos demuestra cómo la evolución puede moldear la vida hasta convertirla en poesía visual y funcionalidad perfecta. ¿Cuál fue tu dato favorito? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más maravillas submarinas.